trabajadores. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. Bestiario. ¿Qué había quedado, Javi? Había quedado porque muchas veces se dice que uno de los problemas de la Argentina para encarar el camino del desarrollo es que falta que no existe el empresariado nacional, no tenemos burguesía nacional con conciencia. Después de haber negociado tanto con empresarios y seguir haciéndolo todos los días, ¿cómo lo ves vos esto? ¿Qué tienen en la cabeza los empresarios? Es una buena pregunta. Y como toda pregunta de ese nivel no se puede generalizar, ¿no? Pero sí se puede generalizar algo que es evidente, que los tipos defienden sus intereses. O sea, cada uno defiende sus intereses y como en toda economía hay contradicción de intereses entre diferentes actores, incluso entre empresarios, algunos tienen ciertos intereses para que se aplique determinado esquema de política económica, otros para que se aplique otro, entonces cada uno defiende lo que le conviene, ¿no? Entonces acá por suerte tenemos cierta parte del empresariado que es consciente de lo que significaron estos 11 años de reactivación industrial, de generar condiciones para que muchas industrias y muchos sectores que habían quedado fuera de la posibilidad de producir y de competir hayan tenido la oportunidad de vuelta, y ese empresariado la tiene muy clara, y cuando negocia, cuando viene y se sienta, entiende con quién está hablando y qué tipo de objetivos están detrás de la política económica del gobierno. Pues por supuesto, quienes entienden que hay otro esquema de política que es mejor y que por supuesto beneficia a los sectores más concentrados o deja fuera gran parte de las pymes o el empresariado, negocian de nuestro lugar, tienen presionan de otra manera, pero lo perverso es cuando te vienen a hablar, no en función de sus intereses o te dicen, bueno, esto es lo que me conviene a mí. Si usted habla en nombre de la gente, los trabajadores, hay algo que hizo ahí es el muy discurso perverso. liberal que consiguió diferenciar al empresariado de ser un actor político, digamos, no juegan como tal dentro del discurso principal. Exactamente, y no tienen ningún tipo de connotación política o de objetivo también de influenciar para su propio beneficio en determinadas decisiones de política. Entonces, eso lo vi muy claro, por ejemplo, cuando fueron las discusiones de las leyes de defensa del consumidor en el Congreso, donde desfilaban empresarios que claramente, o sea, solo estaban hablando en nombre de ellos y venían con discursos de esto va a perjudicar a los trabajadores porque no van a venir inversiones, se van a quedar sin empleo. Yo digo, muchachos, hablen por ustedes, no hablen por la gente y por los trabajadores, eso lo déjenos a nosotros. Entonces, muchas veces esos son los planteos que nosotros recibimos de una manera bastante cínica entonces no te podría decir, bueno, acá hay empresarios que entienden qué es lo que está en juego, y otros que no. Yo creo que todos entienden lo que está en juego y todos tienen claro cuál es el esquema de política que beneficia a sus intereses. Entonces, ahí, tomando lo que vos decís, si nosotros estamos esperando de gran parte del empresariado que que asuma, digamos, lo que le toca y que esté a la altura de las circunstancias, porque también muchas veces ante el empresariado o el sector del empresariado que claramente está en contra de las políticas de gobierno porque le cortó los privilegios o porque benefició a otros que realmente representan gran parte del trabajo en Argentina, que salga a dar la cara y la voz en función de lo que son sus propios intereses, porque muchas veces parece el gobierno peleándose contra un sector empresariado por capricho o por mala praxis o por lo que sea, y acá estamos defendiendo, y esto queda muy claro, un esquema de desarrollo que creemos que es el único que tiene viabilidad para Argentina, que es crecimiento con industrialización para que haya trabajo digno y potencial futuro para el país. Bueno, en el contexto ese que vos marcás del programa de crecimiento que llevan adelante, ¿cuál es la situación con el tema de las importaciones? Porque en estos días también se volvió a agitar ese avispero, con, en teoría, dólares que no se les dan a las empresas para realizar operaciones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que busca el gobierno hoy con ese tema? Y posibilidad de problemas de abastecimiento y que empresas pequeñas afirmaban los importadores que las perjudicadas ya no eran las empresas grandes, esta incapacidad de conseguir los dólares, no ya solamente las autorizaciones para importar los productos, sino que ahora eran empresas pequeñas que tienen menos capacidad de negociación con sus proveedores, menos posibilidad de recurrir a un crédito. Lo que tiene Argentina es un esquema de administración de comercio que apunta a buscar previsibilidad, tanto para las empresas como para el gobierno en materia de administración de divisas, pero también tiene un claro objetivo económico de generar incentivos para la sustitución de importaciones, para la consistencia
de variables macro como la balanza comercial, la balanza de pagos, de generar incentivos para inversión. Es decir, es un esquema de administración de comercio que tiene, por supuesto, su lógica de funcionamiento y que desde... No parece muy compartida por algunos sectores del por empresariado. algunos sectores. Bastante coincido con vos, Tomás. amplificados. Claro, y se relaciona con lo que venía diciendo antes. Cuando nosotros nos juntamos con el sector del empresariado que entiende cuáles son los objetivos de la política de administración de comercio y que entiende que lo beneficia, los tipos están a favor y de hecho gran parte de las pymes argentinas está a favor del esquema de administración de comercio. Es falso que es un sistema que no funciona, que es ineficiente, todo lo contrario. Obviamente, empresas que tienen intereses en que no haya ningún tipo de limitación o de análisis de consistencia de lo que están pidiendo para importar, esas empresas son las que salen a hablar y son las que le ponen el micrófono. Y muchas veces ni siquiera le ponen el micrófono a los empresarios, sino a supuestos representantes de intereses que son un mamarracho, que sin ningún tipo de dato dicen cualquier cosa, solo para deslegitimar a qué, primero al gobierno y después al propio sistema de administración de comercio. Entonces, yendo al punto, a la cuestión más coyuntural, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la administración de comercio, todas las empresas importadoras de la Argentina tienen la completa previsibilidad respecto a las autorizaciones de declaraciones juradas de importación, que es el régimen de administración del comercio que tiene la Secretaría de Comercio, porque tienen una pauta de previsibilidad clara que está relacionada no con caprichos ni con nada, sino con una lógica entre lo que es la actividad económica de la empresa y lo que es la necesidad de importaciones, porque si vos el año pasado importaste por 100 y este año no invertiste, no pensás producir más y no pensás generar más empleo y querés importar por 200, y algo está fallando en la consistencia. Entonces, esas son las cosas que nosotros trabajamos con las empresas y llegamos a una absoluta previsibilidad. Lo que ocurrió esta semana con la segunda fase del proceso importador, que es que una vez que tengo la importación, voy al Banco Central con la declaración anticipada autorizada y giro la plata. O sea, el producto ya llegó al país, querés decir. No siempre, no. Bueno, no necesariamente. Pero una típica operación es, yo pido la autorización en la Secretaría de Comercio, le digo a mi proveedor en el exterior, bueno, mándamelo, y en ese momento en general se hace un pago anticipado, ¿no? Entonces paga el 20% de mercado. Entonces uno va con la autorización al banco y pide eso. Lo que pasó esta semana, y fue muy coyuntural, y se encargaron de amplificarlo, fue que por cuestiones estacionales hubo una limitación en la autorización de giros de pago al exterior por autorización de importación. O sea, efectivamente el Banco Central limitó la autorización de giros de Exacto, divisas. no de autorización de importaciones, sino de el giro de divisas para pagarlas. Pero fue una cuestión de 3 días que no se va a extender en el tiempo y que, por lo tanto, no pone en riesgo nada de lo que es el normal proceso de funcionamiento de la economía. Entonces, cuando se agarra de eso para deslegitimar al sistema de administración de comercio, en realidad lo que se pretende es que no haya ningún tipo de traba para ni el ingreso de productos ni para generar condiciones para que se pueda producir rentablemente en la Argentina en un contexto internacional que sabemos es muy complicado. Estamos acá en Bestiario, el nuevo programa de Radio Cooperativa de los sábados, charlando con el secretario de Comercio, Augusto Costa. Te llevo un poco a la política exterior económica de la Argentina. En estos últimos días y con el viaje de la presidenta a China se habló muchísimo de cuánto se expandió la relación comercial con China, de las potencialidades que tiene esta relación. A veces quizás vinculándolo casi a un giro donde se cambia un socio mayoritario por otro, por lo menos discursivamente aparece en los medios. Ahora, desde la Cancillería, cuando vos participás en la Cancillería y más tarde desde el Ejecutivo, se habló muchas veces de diversificación, de tener una política económica internacional que diversifique sus socios para no caer preso ni de ciertas crisis económicas coyunturales de cada uno de los países y para también tener una política exterior, digamos, a nivel política, digamos, un poco más libre o con más margen de maniobra. ¿Maniobra? Maniobra, me salió. ¿Estás siguiendo a la presidenta? Sí, estaba pensando eso. Creo que está, digamos, todavía no se alcanzó esa diversificación, entonces me interesaba saber si había algún país en donde estaban poniendo los ojos como para decir, bueno, esta es una buena política o esto funcionó muy bien como diversificación, porque quizás el ejemplo más acabado en la región fue Chile cuando se habló de diversificar, pero con una política, digamos, muy particular en términos de tratados de libre comercio. ¿A quién está viendo la Argentina o qué políticas comparadas está viendo la Argentina en el exterior como para decir este es el tipo de diversificación de política exterior económica que queremos? Sí,
Efectivamente, desde la Cancillería y en realidad desde el Ejecutivo hay un programa de aumento y diversificación de las exportaciones que fue anunciado el año pasado y que involucraba toda una serie de acciones tendientes a la promoción comercial y al establecimiento de vínculos más cercanos con los países que están mostrando mayor dinamismo a nivel internacional. Es decir, en los últimos 7-8 años, el peso de los países emergentes en lo que es el comercio y el Producto Mundial creció muchísimo ante el estancamiento de los países desarrollados, que eran nuestros socios tradicionales desde el punto de vista comercial y económico. Entonces, nosotros estratégicamente empezamos a apuntar los cañones hacia los países que tenían mayor potencialidad de incrementar sus compras al exterior en un contexto de estancamiento general del comercio internacional. Entonces, por eso fue, sabiendo que nuestra plataforma internacional económica es el Mercosur, nuestro trabajo se centró en profundizar las relaciones con el Mercosur, también en un contexto donde Brasil está enfrentando bastantes problemas. Bueno, Venezuela se incorporó, pero también Venezuela está en situación bastante particular. Pero nosotros sabemos que esa es nuestra plataforma de integración internacional y a partir de ahí tenemos que construir nuestra relación con el mundo. ¿Cómo lo hace Argentina? Con un acercamiento estratégico a los principales países emergentes y un establecimiento de relaciones no de dominación, sino de mutuo beneficio con los países desarrollados y con los socios tradicionales. Entonces, con Rusia, con China, con países asiáticos de rápido crecimiento que pueden absorber parte de la producción argentina, se está trabajando mucho, están haciendo misiones comerciales, se está llevando empresas. Con la presidenta de China fueron 100 empresarios para también ampliar la gama de productos que se pueden llevar a ese país, con lo cual todas las críticas que hay hacia la política exterior argentina me parece que están o surgen de sectores que tradicionalmente se agachan ante las grandes potencias y no buscan equilibrar relaciones que son de por sí desiguales. ¿Qué vamos a negar? Que China es más o menos 16-17% del PBI mundial, que va a ser la primera potencia si no lo es ya en breve. ¿Qué vamos a cerrar los ojos y no hacer nada? No, China tiene un programa de expansión a Latinoamérica, tiene como socio estratégico mucho potencial para apalancar el proceso de desarrollo argentino, porque no es solo comercial. Vos, Laura, mencionabas, bueno, ¿dónde podemos vender? No, pero acá se habla no solo de vender bienes, sino de cómo generar condiciones de relaciones con países para apalancar el proceso de crecimiento de Argentina. Y eso es China hoy, que con el financiamiento de lo que son todas las obras para desarrollo energético, desde las centrales, la cuestión nuclear, la cuestión de logística con Belgrano Cargas, también en cooperación de otros ámbitos, de científica, en salud, cultural, es decir, establecer una visión más allá de lo comercial con un país que tiene un peso muy relevante en el mundo. Entonces, y sabiendo también, y esto porque muchos empresarios salieron a hablar que íbamos a importar mano de obra china o que íbamos a dejar afuera la industria, me parece una falta de respeto. O sea, pretender que este gobierno rife por $3, que es lo que ellos dicen, todo lo que fue el desarrollo y la recuperación industrial de los últimos 11 años es desvirtuar lo que son los objetivos de gobierno. Entonces nosotros estamos con mucha tranquilidad, pero también con mucha decisión, ampliando los horizontes en materia de inserción internacional de Argentina en países donde hoy tenemos mucho potencial. ¿Cuánto afectó esta idea de negociar desde el Mercosur o plantarse al mundo desde Mercosur el despegue de los últimos años de Brasil como potencia política y económica regional, en la pata regional desde el BRIC y en la pata política metiéndose en ciertos conflictos como mediador en el mundo que Brasil antes nunca había hecho? Digo, ¿hubo una disrupción ahí de la concepción de salir al mundo como Mercosur? Ahí nosotros siempre fuimos muy firmes con que para nosotros nuestra plataforma de salida al mundo es el Mercosur. Brasil, más allá de las cuestiones políticas que vos mencionabas y que evidentemente adquirió un peso y una relevancia internacional muy importante, también tiene, me parece, un debate muy profundo al interior en materia económica y en materia de qué tipo de modelo de desarrollo, modelo productivo va a desarrollar y qué tipo, por lo tanto, de inserción internacional va a tener. Porque gran parte de la burguesía industrial tradicional de Brasil, que siempre fue muy industrialista, desarrollista, de generar procesos de integración con los países de la región, empezó a enfrentarse con otros sectores de la burguesía brasileña que tiene intereses mucho más liberales o aperturistas, porque se basa en la exportación de productos muy relacionados con los recursos naturales, es decir, sin valor agregado, o con la posibilidad de acceder a contratos de obra con las grandes constructoras brasileñas en países desarrollados, que eso también. Entonces hay una disputa muy fuerte entre si quiero un Mercosur con integración productiva para salir al mundo de ahí, o una apertura unilateral prescindiendo lo que es históricamente el rol del Mercosur. Y eso es Brasil hoy.
Y es la publicidad que está dando el gobierno brasileño con contradicción de intereses, tanto dentro del gobierno como dentro de los propios sectores industriales. Entonces, y eso donde se vio claramente, en la negociación con la Unión Europea por este acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea, donde sectores de la industria brasileña estaban muy a favor de ese acuerdo y sectores no. Entonces, en conjunto, nosotros estamos trabajando para que el Mercosur se fortalezca desde la visión industrialista, de la visión de generar una plataforma regional para la producción de bienes y servicios para el mundo. Quien lo dice es Augusto Costa, secretario de Comercio de la Nación. Augusto, te agradecemos mucho tu visita al debut de Bestiario. Lamentamos que Vélez no haya pasado en la Libertadores. Como hincha de Boca lo celebro mucho. Vas a tener más días para estar dedicado al control de los precios en este año que se viene complicado. ¿Van a salir Tomás, no tenés códigos. ¿Van a salir en algún momento los mercados populares acá en Capital, estos de venta? ¿Van a empezar? ¿Van a arrancar? Estamos en eso. Ya tenemos bastantes lugares vistos, tenemos el de colegiales bastante avanzado y vamos a tener muchas noticias en ese sentido. Antes del 12 de diciembre va a haber uno abierto por lo menos. ¿Qué pasa el 12 de diciembre? No sé, digo, con fecha, 31 de diciembre. Sí, va a haber uno abierto antes de fin de año. Sí, exactamente. Antes de que asuma el próximo presidente. Exactamente. Sí. Perfecto. Bueno, gracias por la invitación, los felicito por el debut y espero que el aire acondicionado se arregle. Esperamos. Y espero que haya repuestos para ese aire acondicionado, porque viste este gobierno que no te deja importar nada, la verdad que te hace la vida imposible, ¿no? Vámonos más. Vámonos más. Vámonos más. Vámonos más.